Bien, vamos a trabajar la comparación de números expresados en notación exponencial. Recordemos que para poder comparar números expresados en notación exponencial, estas deben ser semejantes. Quiere decir que deben tener el mismo orden de magnitud. En otras palabras, las potencias de base 10 deben tener el mismo exponente. Entonces, cuando tienen el mismo exponente todas las potencias de base 10, entonces lo que se compara son las mantisas, ¿ya? Conservando la misma potencia de base 10. Veamos entonces en este ejemplo, vamos a comparar estos dos números. Lo que observamos primero es que tengan el mismo orden, o sea, las potencias tengan el mismo exponente, ya lo tienen. Entonces, podemos comparar. Sabemos que 0,08 es menor que 8. Entonces, este número es menor que este de acá. Vamos a ver en otro ejemplo. Tenemos que 5,31 es mayor que 2,53. Ya hemos visto que tienen el mismo orden, por eso estamos de frente comparando, ¿ya? Como este número, como esta mantisa es mayor que la de acá, entonces ese número, ¿ya?, es mayor que este de acá. Siguiente ejemplo, vamos a comparar estos dos números. Comparamos de frente porque vemos que ya tienen el mismo orden en el exponente, ¿no? Entonces, al comparar, comparamos las mantisas y vemos que 0,0072 es menor que 0,072. Entonces, este número, por lo tanto, es menor que el de acá. En el siguiente ejemplo observamos tienen el mismo orden, eso en el exponente, eso es lo mismo, lo primero que observamos. Entonces podemos comparar. Sabemos que 2,96 es mayor que 2,69. Por lo tanto, al comparar decimos que ese número es mayor que este de acá. Veamos ahora la comparación y a la vez el orden de los números expresados en notación exponencial. Entonces, para ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, los números en notación exponencial deben ser semejantes. Es decir, las potencias de base 10 deben tener el mismo exponente. ¿Qué se compara? Las mantisas. Las potencias de base 10 quedan igual. Bien, veamos entonces en un ejemplo. Aquí quiero ordenar de menor a mayor estos números. Vemos que ya tienen todas las potencias de base 10 el mismo exponente, es decir, el mismo orden de magnitud. Por lo tanto, ya puedo comparar. Observen, si quiero ordenar de menor a mayor, ¿quién es el menor de todos? Este es el menor de todos. ¿Quién sigue? El 0,8. ¿Quién sigue? El 8. ¿Y quién sigue? El 80. Entonces, en ese orden, escribimos ordenando de menor a mayor estos números expresados en notación exponencial. 0,08 menor que 0,8 menor que 8 menor que 80. Ahí está, ordenado de menor a mayor. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez vamos a ordenar de mayor a menor y estos son los números que, como podemos ver, todas las potencias de base 10 ya tienen el mismo orden de magnitud, es decir, tienen el mismo exponente. Entonces, de frente podemos ordenar. Vemos que de mayor a menor elegimos quién es el mayor de todos, 125, ¿no? Lo que comparamos ahí para ordenar son las mantisas. Esta es la mantisa mayor, 125. ¿Quién sigue? 12,5. Continúa 1,25 y por último 0,125, la más menor de todas. Escribimos entonces, ahí está, 125
mayor que 12,5, mayor que 1,25, mayor que 0,125. Entonces recuerden, para ordenar, ¿ya? Debo ver que todos tengan el mismo exponente, todas las potencias de base 10 tengan el mismo exponente. Pero ¿qué va a pasar si no tienen el mismo orden? En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer primero es convertir a que tengan el mismo orden. En otras palabras, que las potencias de base 10 tengan el mismo exponente. Vamos a ver entonces, aquí tengo un ejemplo que debo ordenar de menor a mayor. Y observo que en estos números las potencias de base 10 tienen diferentes exponentes. En este caso vamos a tener que convertir a un solo orden los exponentes. En este caso hemos elegido expresarlo a un orden -3. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar el orden del exponente? Vamos a observar qué hacemos. Como queremos cambiar al orden -3, el primero ya es de orden -3. Vamos a ver, el segundo en cambio es de orden -2. Vamos a recordar entonces aquí una propiedad que nos va a ayudar a trabajar. Esta propiedad viene de la teoría de exponentes, ¿ya? Y es la siguiente. Ustedes recordarán esa propiedad que llamamos el producto de potencias de bases iguales. En este caso, tengo la misma base A, ¿ya? Se convierte en una sola base y los exponentes se suman, ¿no? Entonces, cuando digo que los exponentes se suman, también hablamos en forma relativa. Si los exponentes tienen signos iguales, se sumarán, y si tienen signos diferentes, se restarán, ¿no? Recordamos eso de los números enteros. Entonces, viéndolo en un ejemplo numéricamente, tenemos que 3 elevado a -2 por 3 elevado a -5 es un producto de dos potencias cuyas bases son iguales. El resultado es una sola base y los exponentes se relacionan mediante la suma o la resta. Entonces, en este caso digo -2, -5. Y sabemos que -2, -5 por sus signos iguales se suman y me da -7. ¿Ya está? De esa manera entonces esta propiedad nos va a servir para cambiar el orden a estas potencias que queremos para poder El segundo número es 4,2 por 10 elevado a -2. Es de orden -2. Entonces hay que convertirlo. Recuerden que queremos que sean de orden -3. ¿Qué hacemos para convertirlo? Escribimos ese número tal cual es y le agregamos una potencia de base 10, donde el exponente escogemos qué exponente le vamos a poner. Entonces nos preguntamos, a -2, ¿qué le agrego para que se vuelva -3? Por supuesto, le agrego -1 en este caso, ¿no? Porque -2 menos 1 me da -3. Pero al agregar esta potencia, a su vez agrego otra potencia de base 10 que sea con exponente contrario a la de acá. Si acá es menos 1, entonces acá es +1. Si acá fuera +5, acá sería -5. Si acá fuera -3, acá sería +3, ¿no? Sea lo contrario. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente. Si yo relaciono estos dos, tengo 10 elevado a -1 más 1 es 10 elevado a 0 y eso es igual a 1. Entonces, ¿qué busco al agregar estas dos? ¿No? Busco que mi número original no cambie. Y si esto equivale a 1, entonces diría, este número multiplicado por 1 me da lo mismo. No cambia. Eso es lo que busco. Entonces, una vez agregadas esas dos potencias que no varía al número original, yo sé que estos dos números, ya lo he pensado, me van a dar una potencia de base 10, cuyos exponentes al relacionarlo me van a dar el orden que yo estoy buscando. Y a su vez, estos dos números se van a relacionar multiplicándose. Vamos a tener entonces 4,2 por 10 elevado a +1, ¿no? Este que estaba aquí flotando se multiplica con ese de acá. Por
Y de estas dos potencias de bases iguales se vuelve una sola base y los exponentes se relacionan. Menos 2, menos 1. Desarrollamos entonces. Desarrollamos primero cuánto es 4,2 por 10 elevado a más 1. ¿No? Y vamos a ver acá. 10 elevado a más 1 es lo mismo que decir 10 elevado a 1. Y eso es igual a 10. Entonces, al multiplicar, tendremos 4,2 por 10 me da 42. ¿Cómo sale? Aquí vamos a recordar esta técnica cuando multiplicamos un número por el 1 seguido de ceros o el 1 antecedido de ceros. En este caso, seguido de ceros. Escribimos el número ya sin considerar la coma, o sea 42. Y luego le agrego la cantidad de ceros que hay acá. En este caso es 1. Pero cuento, ¿cuántos números hay después de la coma? En este caso solo hay una coma. Un número. Entonces debo separar un número a la derecha. Separo un número y ese número es el 0. Por estar 0 después de la coma se elimina o se cancela. Y por estar también la coma al final desaparece. Y me queda solo 42. Entonces, al multiplicar estos dos números me da 42 por 10 elevado a menos 3. ¿De dónde salió menos 3? De acá. Menos 2 menos 1, menos 3. Y recuerden que esto ya estaba pensado desde el momento que yo agregué esta potencia de base 10, ¿no? Entonces ya convertí mi segundo número a un orden menos 3. Nos falta ahora el siguiente número. El tercer número es de orden menos 4. Hay que convertirlo a orden menos 3. ¿Cómo hacemos? De la misma manera. Escribo el número que quiero convertir tal cual es y le agrego una potencia de base 10. Y para el exponente, ¿no? Pienso, a menos 4, ¿cuánto le agrego para que sea menos 3? Por supuesto le agrego más 1, porque menos 4 más 1 es menos 3. Pero a su vez recuerden que debo agregarle otra potencia de base 10 con su exponente opuesto, ¿no? O contrario, o con signo contrario. Muy bien. Una vez que agregamos, recuerden que de aquí va a salir la potencia con el nuevo orden, el que estamos buscando. Y estos dos se van a multiplicar. Entonces quedaría así. 1,2 por 10 elevado a menos 1. Por estas dos potencias de bases iguales se vuelve una sola potencia donde relaciono sus exponentes. Menos 4 más 1. Desarrollamos entonces esta multiplicación. Recordemos que 10 elevado a menos 1, invierto la base y el exponente se vuelve positivo. Tendría 1 sobre 10 y al dividir es 0,1. Al multiplicar entonces 1,2 por 0,1 me da 0,12. Acá recuerdo esta técnica, ¿no? Cuando multiplico un número por el 1 antecedido de 0, simplemente escribo el número sin considerar la coma. Escribo el 12 y luego cuento cuántos números hay después de las comas. En este caso hay dos comas. ¿Cuántos números hay? Uno acá y uno acá, son 2. Entonces, quiere decir que debo separar dos números empezando de la derecha. 1, 2 y ahí debe ir la coma. Y completo con 0. ¿Ya está? Entonces, la multiplicación me da 0,12 por 10 elevado a menos 3. Este menos 3 sale de acá. Menos 4 más 1, menos 3. Y recuerden que esto ya estaba pensado desde el momento en que agregamos acá esta potencia de base 10. Bien, ya hemos ordenado entonces estos dos números, ya los hemos convertido en una potencia donde su exponente es menos 3. Teníamos estos tres números que queríamos ordenar de menor a mayor, pero como tenían diferente orden de magnitud, o sea, diferentes exponentes, las potencias de base 10, entonces hemos convertido. El primer número era igual, no hacía falta convertir. El segundo número era de orden menos 2 y aquí ya está convertido a orden menos 3. El siguiente número era de orden menos 4 y también lo convertimos a orden menos 3. Entonces aquí es donde podemos comparar y ordenar. De menor a mayor, este sería el menor, 0,12. Pero no vamos a escribir ese número, sino el número original que queríamos comparar. Entonces ese va primero. ¿Ve? Entonces, menos 1,2 por 10 elevado a menos 4. Es el menor de todos.
Ese es menor que, ¿quién le sigue? El siguiente es 7,1 por 10 elevado a menos 3. Escribimos entonces ese número, ¿ya? El original, en este caso son iguales, no hay problema. Y ese número a su vez es menor que el de acá, ¿no? Este es este. Pero escribimos el original, menor que 4,2 por 10 elevado a menos 2. Aquí ya está ordenado de menor a mayor. Bien, entonces recuerden que los números, ya cuando están expresados en el mismo orden de magnitud, nos van a servir para comparar y ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, pero a su vez nos van a servir para realizar las operaciones de suma y resta, ¿ya? Si los números no están en el mismo orden, o como le decimos también, si no son semejantes, no se van a poder sumar ni restar. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos los siguientes números. Tampoco tienen el mismo orden, pero queremos no tienen el mismo exponente, ¿no es cierto? No tienen el mismo orden de magnitud, quiere decir. Entonces, si queremos ordenar de menor a mayor, vamos a tenerlos que convertir todos al mismo orden de magnitud. O sea que todas las potencias tengan el mismo exponente. En este caso he elegido que tengan que tener el orden 5. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a empezar con el primer número. El primer número es de orden 4 y lo queremos cambiar a orden 5. Entonces escribimos el número tal cual y le agregamos la potencia de base 10. Para el exponente nos preguntamos, a 4, ¿qué le agrego para que se vuelva 5? Por supuesto le agrego más 1. Entonces una vez agregado esta primera potencia, le agrego la segunda, la misma potencia de base 10, pero el mismo exponente, pero con signo contrario. ¿Ya está? Sabemos entonces que estos dos me van a dar la potencia del nuevo orden y que estos dos números se van a multiplicar. Tendremos entonces 7,8 por 10 elevado a menos 1, que vino de acá, por estas dos potencias de base 10, al multiplicarse me da una sola potencia de base 10 y relacionamos sus exponentes, 4 más 1. Desarrollamos entonces, empezamos con esta multiplicación. Recordamos que 10 elevado a menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre 10 elevado a 1. Y al dividir 1 entre 10 me da 0,1. Multiplicando entonces tenemos 7,8 por 0,1. Recuerden, ¿no? Al multiplicar por el 1 antecedido de ceros, solo escribo este número, 5,78. Y luego cuento cuántos números hay después de las comas, en este caso porque hay dos, uno acá y uno acá, son dos números después de la coma. Entonces quiere decir que debo separar dos números empezando de la derecha, ¿no? 1, 2 y ahí debe ir la coma. Si no hay otro número, completo con 0. Pues bien, entonces, ¿cuánto nos ha salido multiplicar? 0,78 por 10 elevado a 5. ¿De dónde salió este 5? De relacionar acá 4 más 1, 5. Y recuerden que esto ya estaba pensado desde acá, ¿no? Desde el momento en que agregué esta potencia. Pues bien, ya tenemos ya el primer número en orden 5. Vamos a ver ahora el tercer número, porque el segundo número ya es de orden 5. El tercer número. Para eso lo escribimos tal cual es y le agregamos una potencia de base 10. Y en el exponente lo pensamos, ¿no? Preguntándonos, a 3, ¿qué le agrego para que se vuelva 5? Por supuesto le agrego más 2. Una vez que agregué esta potencia, le agrego otra potencia de base 10 con el mismo número como exponente, pero con signo contrario. Bien, entonces sabemos ahora que de estos dos números va a salir mi potencia con el nuevo orden y de estos dos números voy a multiplicar. Entonces tenemos acá 6 por 10 elevado a menos 2 por, y de estas potencias de bases iguales voy a tener una sola potencia donde relaciono sus exponentes. Digo 3 más 2. Muy bien, entonces ahora desarrollamos. ¿Cuánto es 6 por 10 elevado a menos 2? Recordemos que 10 elevado a menos 2 es una potencia de exponente negativo
Entonces, invertimos la base. Aquí se sobreentiende que es 10 menos 1. Invertido será 1 sobre 10, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, ya con exponente positivo. Entonces, 10 al cuadrado, recuerden que es 100. Y al dividir 1 entre 100 me da 0,01. Multiplicando, entonces tendremos 6 por 0,01, ¿no? Aquí tenemos 6 por 0,01. Escribimos solo el 6 y luego contamos cuántos números hay después de la coma, en este caso 2. Eso quiere decir que separamos, empezando de la derecha, dos cifras. Como solo había uno, que es el 6, le agrego un 0 para que hayan 2. Ahí pongo la coma y completo con 0. Muy bien, entonces aquí vamos a tener como resultado entonces 0,06 por 10 elevado a 5. ¿De dónde salió el 5? De sumar acá 3 más 2, 5. Y esto ya estaba pensado desde acá arriba, en el momento en que pensé en que le agregué esta base, ¿no? Esta potencia. Muy bien, ahora ya tenemos entonces los tres números en el mismo orden. El primero, ¿ya?, que era de orden 4, lo convertimos en orden 5. Acá está. El segundo, que era de orden 5, no hizo falta convertir. Ahí está, igual. Y el tercero, que era de orden 3, lo convertimos en orden 5. Es el de acá, ¿no? Ahora sí, cuando está en el mismo orden, podemos ordenar. Vamos a ordenar de menor a mayor. Viendo estos números, ¿quién es el menor de todos? Observamos las mantizas. Este es el número menor de todos, por supuesto, por ser un número negativo. Entonces escribimos ese número, primer número menor que todos, y decimos que es menor que, ¿ya? El siguiente es 0,06, ¿ya? Y escribimos entonces, y ese número a su vez es menor que el último de acá, 0,78, ¿no? Pero ojo, no estamos escribiendo, estamos escribiendo aquí con estos números de acá. En realidad lo que debemos escribir son los números originales que están acá arriba, ¿ya? Si queremos comparar números en notación científica. Estos están en notación científica. En este caso he comparado los que están en notación exponencial, ¿ya? Entonces, si yo quisiera comparar en notación científica, primero escribiría, muy bien, este menos 4,5, luego escribiría 6 por 10 elevado a 3 y luego escribiría 7,8 por 10 elevado a 4. O sea, no he comparado aquí en notación científica, sino en notación exponencial. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo y espero que haya quedado claro.